Seguro que más de una vez nos hemos encontrado en una situación y hemos pensado, ¿por qué? ¿Por qué pasan cosas que nos duelen, que parecen tremendamente injustas o que simplemente no tienen ningún sentido? Una pérdida, un trabajo que no sale, una puerta que se cierra de golpe. Pues bien, en esta reflexión vamos a sumergirnos en la perspectiva cristiana sobre todo esto, partiendo de una idea muy potente, que nada, absolutamente nada, es un accidente. Y es que esta es la pregunta del millón, ¿verdad? La que nos hacemos todos, absolutamente todos, cuando las cosas se tuercen. Cuando la vida, de repente, parece que no tiene ni pies ni cabeza y el dolor aprieta. Es justo ahí, desde lo más hondo, de donde sale esta pregunta. Y la respuesta de fondo, el pilar sobre el que se construye todo lo demás, es esta afirmación. Ojo, no como una frase hecha para consolar sin más, sino como el punto de partida para entender que hasta en el mayor de los caos puede haber un propósito que no vemos. Vamos a ver qué significa esto de verdad. Vale, para empezar a desenredar esto, lo primero es aceptar una idea clave, que existe una perspectiva mucho más grande que la nuestra, una visión divina que abarca mucho más de lo que nuestros ojos pueden comprender en el momento. Esta comparación lo explica a la perfección. Nosotros, desde nuestra perspectiva, solo vemos la página rota, el momento concreto, el dolor de ahora. Pero desde esa visión superior, esa página no está sola, forma parte de un libro entero, de una historia completa. Y en esa historia, el dolor de hoy es, en realidad, un capítulo necesario para llegar a la sanación de mañana. Y esta idea tiene su base bíblica aquí. La palabra clave, la que lo cambia todo, es todas. No dice que solo las cosas buenas nos ayudan, dice todas, incluidas las que nos parten el alma. Incluso esas pueden usarse para un bien mayor dentro de ese plan general. Y si hay un ejemplo de esto, es la historia de Job. Es que lo perdió todo, de la noche a la mañana, dinero, familia, salud, y aún así, sin entender absolutamente nada de lo que pasaba, su fe no se basaba en sus circunstancias. Su historia es el testimonio de que, aunque no veamos el propósito en medio de la tormenta, eso no significa que no exista. Y al final, la restauración no solo es posible, sino que puede ser mayor. Muy bien, ahora vamos a aterrizar esta idea en algo muy concreto. Los reveses, las pérdidas, esas puertas que se nos cierran en las narices. Vamos a ver cómo estos momentos, lejos de ser un final, pueden ser en realidad una forma de protección y de cambio de rumbo. Aquí entra en juego un concepto súper interesante, la poda divina. A ver, pensemos en un jardinero, en alguien que cuida una vid. ¿Qué hace? Pues corta ramas, y sí, desde fuera parece un acto violento, una pérdida, pero es que es justo ese corte, ese dolor, lo que es imprescindible para que la planta luego crezca con más fuerza, más sana y al final dé mucho más fruto. Y aquí está el punto crucial. Perder algo no tiene por qué ser el final del camino. Muchas veces es justo lo contrario. Es vaciar las manos, hacer hueco, para poder recibir algo nuevo, algo que quizás encaja mucho mejor con nuestro propósito real. No es una conclusión, es una transición. Esta idea le da la vuelta por completo al concepto de rechazo. Una puerta cerrada, una oportunidad que se esfuma, ya no se ve como un fracaso. Se ve como un acto de protección, de amor incluso. Es una manera de decir, por aquí no, que este camino, aunque te parezca bueno, no es el tuyo. Pasemos ahora a una de las partes más complicadas de todo esto. Esos momentos, esos periodos de silencio en los que parece que no hay respuesta de ningún tipo. Esa sensación de que nadie escucha y el propósito que puede esconderse detrás de esas largas esperas. Esta frase es potentísima, porque redefine el silencio. Ya no es abandono, ya no es indiferencia. El silencio se convierte en una herramienta, en un método de enseñanza en sí mismo. La analogía del examen lo explica de maravilla. Imagina a un profesor durante un examen. Está ahí, presente, pero está en silencio. No es porque se haya ido o no le importe, es porque es el momento de que el alumno demuestre lo que ha aprendido. Pues de una forma parecida, estos silencios pueden ser una prueba para afianzar nuestra fe, para fortalecer la convicción cuando no tenemos respuestas fáciles. La historia de Lázaro es el caso práctico perfecto. La tardanza de Jesús desde el punto de vista humano era incomprensible, dolorosa. Pero esa espera, esa demora, fue lo que preparó el escenario para un milagro infinitamente mayor que una simple curación. Permitió demostrar el poder sobre la muerte misma, algo que no habría sido posible si la respuesta hubiera sido inmediata. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a la última parte, a la pregunta más dura. ¿Cómo es posible que el dolor en sí mismo tenga un propósito? ¿De qué manera el sufrimiento puede ser una herramienta que nos prepara para algo? Tenemos aquí metáforas muy potentes. El dolor ya no se ve como algo destructivo sin más, sino como un proceso que transforma, como el corte del cirujano, la presión del alfarero o el fuego que purifica el oro. El sufrimiento es el medio, no el fin. Es el proceso para sanar, para moldear, para purificar. No es sin castigo.
Y la vida de José es probablemente la historia que mejor ilustra este viaje. Cada etapa de su sufrimiento, la traición de sus hermanos, la esclavitud, la cárcel, todo parecía un pozo sin fondo. Pero si miramos atrás, vemos que cada uno de esos pasos terribles lo estaba colocando y preparando para cumplir su destino, salvar a naciones enteras de la hambruna. Las propias palabras de José lo resumen todo. Él mismo lo vio claro. Reconoció la mala intención de las personas, pero afirmó que una fuerza superior lo usó, lo redirigió para conseguir un bien mucho más grande. Lo que parecía un mal absoluto se convirtió en la salvación de muchísima gente. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Después de darle vueltas a la perspectiva, a las pérdidas, al silencio y al dolor, todo se reduce a una cosa, a un cambio radical de enfoque, de pregunta. Y esta es la pregunta final, la que lo engloba todo. Porque cambiar el enfoque de ¿por qué a mí, que nos deja atascados, a ¿para qué me está preparando esto?, lo transforma todo. Pasamos de ser víctimas de las circunstancias a ser aprendices en un proceso. Es una reflexión final que nos invita a ver el dolor y la confusión no como el final de la historia, sino como el verdadero principio de algo mucho mayor.